Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos. En esta oportunidad el tema que nos convoca es la adopción. Pero previamente quería hacer algunas aclaraciones, que el tema de la adopción está regulado en el libro segundo, título sexto del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero en este video vamos a tratar solamente los primeros 4 capítulos. Eso por un lado. Por el otro lado, también me gustaría aclarar que en el video solamente vamos a dar pautas generales sobre el tema, porque tenemos un tiempo muy limitado para la realización del video y es necesario después complementar con el material que ustedes van a encontrar como doctrina, jurisprudencia en las aulas virtuales o preguntas o intercambio de ideas en el aula virtual en las clases sincrónicas. Así que, bueno, con estas pautas vamos a tratar el tema de la adopción. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es el concepto, cuál es la definición, qué es esto de la adopción. Y tenemos que decir que el Código Civil y Comercial empieza justamente el tema dando un concepto de adopción. Y dice que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse en una familia, que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. Entonces acá aparece esta cuestión que no es más que es una institución jurídica y señala el objetivo, la finalidad de esta institución jurídica, que es hacer efectivo el derecho de todo niña o niño adolescente a vivir en una familia. Y quizás partiendo de la base de lo que dice expresamente la Convención de los Derechos del Niño, en el preámbulo de la Convención se señala que reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión. Todo el articulado de la Convención de los Derechos del Niño, que empieza ya desde el preámbulo con esta cuestión de el derecho a vivir en el marco de una familia, y que es esta la que debe proveerle tanto desde el punto de vista afectivo como material de lo necesario para un desarrollo pleno y armonioso, como dice el preámbulo. Por eso consideramos que en el concepto queda señalado claramente que esta institución tiene por finalidad y por objetivo hacer efectivo el derecho a vivir en familia. Y esto significa que luego de una vez que se cumplen con los distintos procedimientos, una vez concluido el proceso de adopción, hay una sentencia, todo el proceso es judicial, hay una sentencia que emplaza en el carácter de hijo del o los adoptantes, y tenemos que tener presente el artículo 558, que la adopción aparece como una de las fuentes de la filiación adoptiva. Es muy importante tener en cuenta esta conceptualización que hace el código acerca de qué es la adopción. Y sabiendo qué es la adopción, qué principios la rigen, qué principios tenemos que aplicar para esta figura. Y el código también nos señala el interés superior del niño, el respeto por el derecho a la identidad, estas dos cuestiones sumamente relevantes, como es el derecho a la identidad, no solamente
en su fase estática, sino en su fase dinámica, fueron tratados en forma exhaustiva, con mucha, en forma amplia, en los videos anteriores que trataron el tema de filiación, así que allí nos remitimos para que tengan presente los criterios acerca de qué significa el derecho a la identidad, qué significa el interés superior del niño. También otro de los principios es el agotamiento de las posibilidades de permanecer en la familia de origen o en la familia ampliada. La Convención de los Derechos del Niño establece que los Estados partes se comprometen a tomar aquellas medidas necesarias para que el niño pueda crecer y preservar sus vínculos familiares, pero cuando esto no es posible, el Estado también debe tomar las medidas necesarias para que este niño pueda crecer en otra familia cuando no es posible su permanencia en la familia de origen o en la familia ampliada. También, como otro principio relevante, la preservación de los vínculos, especialmente con los vínculos fraternos, por eso tratando de que grupos de hermanitos, por ejemplo, puedan ser adoptados por una misma familia. Si esto no es posible, el mantenimiento del vínculo jurídico entre los hermanos. El derecho a conocer los orígenes es otra cuestión que aparece ya con un desarrollo, con una mayor amplitud, porque en la ley 24.779, que había incorporado la adopción al Código Civil derogado, contemplaba el derecho a conocer su realidad biológica, y la doctrina consideraba que esta era una cuestión muy, muy limitada, muy acotada, que una persona no es solamente su realidad biológica, tiene su historia, su biografía, y el término, el derecho a conocer sus orígenes tiene una mayor amplitud. Y el derecho a ser oído y no solamente a ser oído, sino que su opinión tiene que ser tenida en cuenta, y si el niño o niña adolescente tiene más de 10 años, se requiere su conformidad su consentimiento para la adopción. Y volviendo un poco al derecho a conocer sus orígenes, el código lo regula especialmente en el artículo 596, que dice: el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos. Y la última parte del artículo 596 también se señala como una acción autónoma la de la búsqueda acerca de sus orígenes, para conocer en forma objetiva y en forma acabada todo lo que sea el derecho, sea comprensivo de este derecho a conocer los orígenes. Entonces, no solamente el acceso al expediente, por eso se señala que en los expedientes judiciales, especialmente cuando se realiza el trámite judicial acerca de la situación de adoptabilidad, de ser lo más preciso posible, consignar la mayor cantidad de información y de datos para que cuando la persona que ha sido adoptada pueda recurrir a los expedientes, tenga la información necesaria para hacer efectivo este derecho a conocer los orígenes. Otra cuestión que tenemos que ver es si nosotros decimos, bueno, el concepto de lo que es la adopción, los principios generales que la rigen, este derecho regulado específicamente
señalado entre los principios que rigen a la adopción, pero después regulado en el artículo 596 en forma precisa, en la forma en que tiene que materializarse y la ayuda que en este sentido se le debe proporcionar desde la actividad jurisdiccional con los equipos técnicos, la asistencia letrada en su caso, para hacer efectivo este derecho, tenemos que preguntarnos después acerca de, bueno, ¿y quiénes pueden ser adoptados? ¿Quiénes son las personas que pueden ser adoptadas? ¿Y quiénes pueden ser adoptantes? Esta gran cuestión acá en el marco del conocimiento acerca de esta institución tan importante dentro del campo del derecho de familia y especialmente del derecho filiatorio. El código señala que las personas menores de edad no emancipadas que han sido declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos progenitores han sido privados de la responsabilidad parental, en principio son las personas que pueden ser adoptadas. Esta es la regla general. También podrían ser adoptadas personas mayor de edad cuando durante la menor edad tuvieron posesión de estado de hijo en relación a una familia, en relación a un adoptante, o en aquellos supuestos en que se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. Entonces, por un lado tenemos la regla general y por el otro lado estas excepciones en cuanto a que las personas que van a ser adoptadas, las personas que pueden ser adoptadas son personas menores de edad no emancipadas y cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental o han sido declarados en situación de adoptabilidad. El artículo 598 del Código Civil y Comercial resuelve una cuestión. ¿Puede adoptarse más de una persona? Y sí, puede haber pluralidad de adoptados. Se puede adoptar a más de una persona en forma simultánea o sucesiva. Y en relación a esto, el código contempla la situación de si la persona que va a adoptar tiene descendientes, sus descendientes tienen que ser escuchados y en su caso ser escuchado y su opinión tiene que ser tenida en cuenta de acuerdo a la edad y al grado de madurez de los descendientes. Y otra cuestión muy relevante que aparece en el artículo 598 es esta extensión de los lazos fraternales, considerando que todos los hijos de una misma persona, sean hijos biológicos o hijos adoptivos, son considerados hermanos entre sí. Todos los hijos de una misma persona, hijos biológicos o hijos adoptivos, son considerados hermanos entre sí. Esto entonces por el lado de quiénes pueden ser adoptados y quiénes pueden ser adoptantes. En principio pueden ser adoptantes personas que integran un matrimonio, por ejemplo un matrimonio o una unión, o que están en una unión convivencial, o una persona sola, o sea, una adopción unipersonal. Ahora vamos a ver que en relación a los matrimonios y a las personas que están en una unión convivencial, la regla es la adopción conjunta, tiene excepciones, y se requiere una diferencia de edad de por lo menos 16 años entre las personas, entre los adoptantes y la persona adoptada. Y acá también aparece una excepción, que es que cuando se adopta al hijo del cónyuge del conviviente. Y también resuelve la cuestión de si una persona que ha sido dada en adopción podría otorgarse una nueva adopción sobre esa misma persona. Y sí, se puede en el caso de que se haya extinguido por cualquier razón la adopción, o sus padres o los adoptantes han fallecido, por ejemplo. La otra cuestión es que se requiere para ser adoptantes tener una permanencia en el país, una radicación en el país de por lo menos 5 años anteriores al inicio del trámite. Este requisito de la residencia permanente en el país de por lo menos 5 años no se les exige a los argentinos o argentinos naturalizados.
Y también otro requisito muy importante, el plazo además del plazo de residencia, es estar inscripto en el registro único de aspirante a guardas con fines adoptivos, creado por la ley 25.854, esta ley que es del año 2004, y esta ley a la que la provincia de Buenos Aires se adhirió por ley 13.326, y lo que crea esta ley de registro único de aspirantes a guardas con fines adoptivos, crea una nómina a la que se ingresa previa evaluación que se realiza de todas aquellas personas que se inscriben, evaluaciones de tipo jurídico, médico, psicológico, socioambiental, y no solamente del postulante, sino de su familia más íntima. Como resultado de estas evaluaciones, la persona será admitida o denegada su inscripción. Y este es otro requisito que aparece: la persona tiene que estar inscripta en el registro y aprobada la evaluación para ser adoptante, porque también tenemos que tener presente que el artículo 634, el inciso H, contempla como un supuesto de nulidad absoluta la adopción otorgada sin que la persona esté en el registro y su inscripción esté aprobada. Entonces, por un lado, el plazo de residencia, por el otro lado, la inscripción en el registro, la aprobación en este registro que, reitero, en la provincia de Buenos Aires por ley, la provincia se adhirió a esta ley por ley 13.326, y el órgano de aplicación, el registro, se encuentra en la órbita de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Además, también se pide una determinada edad. Personas que quieren ser adoptantes tienen que tener la edad de 25 años. Aquí aparece una excepción para el supuesto en que sean cónyuge o conviviente, por lo menos unos. Cuando la adopción es conjunta, por lo menos uno de ellos tiene que tener esa edad. Y la prohibición de adoptar a los descendientes, o sea, los ascendientes no pueden adoptar a sus descendientes, y la prohibición también de adoptar a los hermanos y medio hermanos. También aparece el código, establece una regla que es cuando las personas son casadas o están en una unión convivencial, la adopción debe ser conjunta, y las excepciones son cuando uno de los cónyuges o los convivientes es incapaz o tiene una capacidad restringida, o en el caso de los cónyuges, cuando están separados de hecho. Entonces allí se admite la adopción unipersonal y no la adopción conjunta. El código también contempla una serie de contingencias que pueden llegar a ocurrir, como por ejemplo la adopción conjunta de personas divorciadas o casadas, o cesada la unión, personas divorciadas, o sea, un matrimonio que se ha divorciado una vez que se ha iniciado el proceso de guarda. Cuando se va a iniciar o se inició el proceso de adopción, se han divorciado o cesó la unión convivencial. Esto el juez o la jueza interviniente deberá evaluarlo y confrontarlo especialmente con el interés superior del niño, y de qué forma esta separación impacta sobre el niño o niña o adolescente que vaya a ser adoptado, y en su caso no es un impedimento si la evaluación es positiva. También otra contingencia que puede llegar a aparecer es que una vez que se está tramitando la guarda o el proceso de adopción, el fallecimiento de uno de los guardadores. Y acá también el código contempla la posibilidad de que se establezcan vínculos jurídicos con el guardador que ha fallecido, ya se trate del cónyuge o del conviviente. Puede otorgarse igual, establecerse los vínculos jurídicos si durante
la etapa de guarda, esta persona ha asumido el carácter de padre o hijo y con posterioridad y antes de la sentencia de adopción ha fallecido. También se contempla el supuesto de que la persona que quiera adoptar se trate del tutor o la tutora de la persona menor de edad. En este caso no hay problema si se cumple con el requisito de haber cumplido con todas las obligaciones emergentes de la tutela. Entonces es posible que el tutor o la tutora adopte a su pupilo, a la persona que está bajo su tutela, pero previamente se tuvieron que haber extinguido todas las obligaciones emergentes de la tutela. Bueno, vamos a ver ahora esto que en el capítulo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, con el título Declaración Judicial de la Situación de Adoptabilidad, es uno de los procesos más importantes para llegar al proceso de adopción. Tenemos por un lado el proceso de declaración judicial de la situación de adoptabilidad, después se pasa a la etapa de la guarda con fines de adopción y por último al proceso de adopción. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad está regulada en el capítulo 2 del título sexto de adopción. Y esta regulación es muy precisa porque nos señala cuáles son los supuestos, nos señala quiénes van a intervenir en este proceso, con qué carácter van a intervenir, quién es el juez competente y en qué plazo se debe dictar la sentencia de la declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Y en su caso, también, ya que con el dictado de esta sentencia, se tiene que disponer la remisión al juez o jueza interviniente de los legajos seleccionados por del registro de adoptantes, seleccionado por el registro con la participación activa de los organismos administrativos y remitírselo al juez. Vamos a ver primero el tema de los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos que van a traer aparejada la declaración judicial de la situación de adoptabilidad? Por un lado, niños sin filiación acreditada o niños cuyos progenitores, cuyos padres han fallecido y ha concluido el plazo de búsqueda de la familia de origen sin que esto haya dado un resultado positivo. También cuando la decisión de los progenitores, cuando los padres han manifestado un consentimiento libre, informado acerca de que su hijo sea adoptado, este consentimiento tiene que ser formulado después de los 45 días después de los 45 días desde el nacimiento. No puede ser antes. Si es antes, no tiene validez. También en los supuestos de medidas de protección con plazo de vigencia agotado, esto es cuando se toman medidas excepcionales, tanto en el marco de la ley 26061 de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, o en la provincia de Buenos Aires, la ley 13.298 de protección integral de los derechos del niño. Esta ley que fue modificada por la ley 14.537, haciéndole en el artículo 19 justamente un agregado estableciendo la participación activa de los organismos en la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, en el proceso de guarda. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con los supuestos de medidas? Si se han tomado en el marco de este sistema de protección de derechos de los niños, se han tomado medidas excepcionales y estas medidas han transcurrido el tiempo y no ha podido revertirse la situación por la cual se han dictado las medidas. Se encuentra vencido el plazo sin que sea posible revertirla o modificar la situación. Entonces, el organismo administrativo debe realizar un dictamen
acerca de la situación de adoptabilidad y comunicárselo al juez o la jueza que interviene, que está controlando las medidas especiales, y al Ministerio Público. Ahora, a partir de allí, el juez o la jueza que intervenga tiene 90 días para el dictado de la declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Pero esta declaración judicial de la situación de adoptabilidad no podrá dictarse si hay por lo menos un referente afectivo o un familiar que pueda, a través de, puede ser la figura de la guarda o de la tutela, asumir la protección de este niño adolescente, y si se evalúa esta posibilidad, confrontándolo con el interés específico de la persona menor de edad que está pasando por esta situación, y si resulta idónea, si resulta adecuada la propuesta, bueno, entonces no habrá declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Ahora, también este capítulo que regula este proceso, también señala quiénes van a intervenir en el proceso, quién es el juez competente, qué obligaciones ineludibles, que tiene que ver con el principio de inmediatez, debe establecerse, o sea, también regula las reglas del procedimiento. Además, bueno, de establecer la competencia, y en relación a el artículo 608, dice sujetos del procedimiento. El procedimiento, que concluye con la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, requiere la intervención, pero con el carácter de parte del niño, niña o adolescente, si tiene, según la edad y el grado de madurez, con asistencia letrada, y los padres o los representantes legales. Y el organismo administrativo, acá también vemos la participación activa del organismo administrativo, y el Ministerio Público, pero en el carácter de partes, el niño, la niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se está evaluando, y los padres. Esto no significa que también el juez no pueda escuchar a otros familiares o referentes afectivos. En cuanto a las reglas de procedimiento, el juez competente es el que ha controlado las medidas especiales, las medidas excepcionales, el que ha ejercido el control sobre las medidas excepcionales que, como dijimos, no han dado resultado, y por eso se sigue avanzando en esta situación. Y también la norma contempla la obligación del juez o jueza interviniente de una entrevista personal tanto con el niño, niña o adolescente, o sea, con las partes y con sus progenitores o representantes legales. Una entrevista personal, y acá vemos cómo el legislador, que ha regulado el principio de inmediatez en el proceso de familia dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, en este proceso lo enfatiza, lo resalta, porque con el carácter de obligatoria la entrevista personal con las partes. También se establece que la sentencia deberá disponer que el registro de adoptantes seleccione el legajo junto al organismo administrativo, y acá también vemos la cooperación, la asistencia importante del organismo administrativo de la selección del legajo, y remitírselo al juez para que después, en forma inmediata, se proceda a la próxima etapa, que es la guarda, el proceso de guarda con fines de adopción. Esta guarda especial que ahora la vamos a analizar, la guarda con fines de adopción. Y también en este capítulo, el Código Civil y Comercial
establece que si hay una sentencia de privación de la responsabilidad parental, esto equivale a la declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Entonces, si se ha privado a los progenitores de la responsabilidad parental, esto equivale a la declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Bueno, vamos a ver ahora el tema del capítulo 2. En el capítulo 2, el capítulo 3, perdón, la guarda con fines de adopción. Esta parte del proceso, o sea, venimos de el proceso más importante, que es el de la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, y ahí vimos que el artículo 609 dice que expresamente que en la sentencia de la declaración judicial de adoptabilidad ya el juez debe ordenar la remisión de los legajos y en forma inmediata se procederá a la elección del guardador con fines de adopción, la guarda con fines de adopción. Entonces, en este capítulo 3 vamos a ver el tema de la guarda con fines de adopción. Tenemos que preguntarnos qué significa este proceso, esta parte del procedimiento. ¿Quién es el juez competente? ¿Quién elige? El proceso de elección. Aquí en esta etapa se va a elegir al pretenso guardador o los pretensos guardadores. ¿Y con qué criterio se va a elegir? ¿Y quién más? ¿Quiénes son los que van a actuar en esta elección? Y después de la elección, las pautas que se tienen que tomar para elegir al pretenso guardador, la obligación de escuchar siempre, la obligación de escuchar al niño adolescente, y no solamente hay que escucharlo, sino su opinión tiene que ser tenida en cuenta, digo. Entonces, estas son las reglas, las pautas generales en cuanto a el capítulo 3. El capítulo 3 entonces sirve básicamente para la elección. Y tenemos que preguntarnos, ¿y qué es esto de la guarda con fines de adopción? El código regula acerca de cómo se va a proceder a la elección. Y digo, ¿pero qué significa? ¿Cuál es el objetivo de esta guarda, la finalidad de esta guarda? Esta guarda tiene por objetivo, además, después del proceso de elección del pretenso guardador o los pretensos guardadores, de vincular al niña adolescente con los o el pretenso guardador. Y evaluar después ese vínculo que vaya surgiendo, ese vínculo afectivo, la evaluación de ese vínculo afectivo, de qué forma se efectiviza, de qué forma se desarrolla, de qué forma va creciendo, porque esto es muy importante, porque significa el momento en que este niño, niña o adolescente se va a insertar en en un nuevo grupo familiar. Y esta nueva familia tiene que cumplir, como dijimos cuando vimos la conceptualización, el concepto de adopción, va a tener que prepararse, y también se evaluará esto, si es posible cumplir con los objetivos que es satisfacer las necesidades tanto afectivas como materiales de este niño, niña o adolescente. El código acá, en el artículo 611, regula la guarda con fines de adopción y prohíbe expresamente la guarda de hecho. Prohíbe la guarda de hecho, prohíbe la guarda por escritura pública, la guarda por acto administrativo, la entrega directa por parte de los padres o de los familiares,
incluso se faculta al juez a separar al niño en forma transitoria o permanente de los guardadores, a menos que, dice la norma, se acredite en forma fehaciente un vínculo de parentesco entre estos y los pretensos guardadores. Entonces, la prohibición de la guarda de hecho. Y además, el artículo 611, al regular esta prohibición del tema de la guarda de hecho y la entrega directa, enfatiza en el último párrafo la cuestión al sostener que ni la guarda de hecho ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. Ninguna de estas cuestiones deben ser consideradas a los fines de la adopción. Lo que podemos decir es que el legislador, en este caso el Código Civil y Comercial, ha optado por esta prohibición. Esta es una cuestión muy, muy debatida en la doctrina. Vamos a ver incluso ahora algunos fallos. Ya hay varios, pero bueno, acá citamos uno o dos, sobre el pedido de inconstitucionalidad acerca del artículo 611, por esta prohibición, por la prohibición de la guarda de hecho, la prohibición de la entrega directa. Es una cuestión muy, muy controvertida, pero lo cierto es que de acuerdo a la evaluación que hicieron los legisladores en relación a esta temática, teniendo presente que ahora que nuestro país fue encontrado responsable de la violación de numerosos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso Fornerón, que ahora lo vamos a explicar. O sea, tenemos un contexto muy especial, entonces se ha regulado de esta forma. Ahora, después de establecer la prohibición, el código también nos dice en este capítulo quién es el juez competente. Y el juez competente es el mismo juez que ha formulado la sentencia de la situación de adoptabilidad. Es el mismo juez que tiene que decidir. Incluso vimos que en la sentencia de la declaración de la situación de adoptabilidad ya se establece que en forma inmediata se tiene que proceder a la designación del guardador y a establecer la guarda con fines de adopción. Ahora, esta elección de los guardadores, ¿de qué forma se produce la elección? Vamos a ver, ahí tenemos los fallos en relación al artículo 611, los pedidos de inconstitucionalidad, que ahora lo vamos a analizar. Lo cierto es que cuando llegamos a esta etapa, dijimos que el juez competente es el juez que ha declarado la situación de adoptabilidad. ¿Y quién va a hacer la elección? ¿Solamente el juez o tiene que participar también el organismo administrativo? Nosotros habíamos visto que tenemos por un lado la ley 14.537 en la provincia de Buenos Aires y la 14.528, y que los organismos administrativos de protección de los derechos del niño en la provincia de Buenos Aires tienen que tener un protagonismo importante en este tema de la elección, y así lo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 613. La elección, el juez va a proceder a elegir de los legajos que le mande el registro de adoptante con la colaboración del organismo administrativo, que puede ser convocado por el juez o puede comparecer en forma espontánea. ¿Y qué criterios el código les marca? Los criterios que tienen que tener en cuenta para la elección. Sí, el Código Civil en el artículo 613 le marca cuáles son esos criterios que tiene que tener presente: las cualidades personales, la edad,
la aptitud, la idoneidad para para cuidar a una persona, para cuidarlo, para educarlo. Recordemos que este niño o niña o adolescente se va a insertar en una familia y, como dije antes, satisfacer las necesidades tanto desde el punto de vista afectivo, educativo, social, de salud, o sea, la idoneidad que tenga para cuidar a una persona, para cuidar a este niño, a esta niña o a este adolescente, para educarlo, allí en el marco de la familia, el proceso de socialización tan importante para lograr un desarrollo pleno, como dice el desarrollo integral, el desarrollo pleno, como dice el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, y también tiene que tener en cuenta, bueno, cuáles son las motivaciones, cuál es que tiene para ser adoptante, digo, y también el respeto que vaya a tener por el derecho a la identidad, el derecho a los orígenes, los orígenes del niño, adolescente, y entre estas pautas también, como ya lo dije anteriormente, tiene que ser convocado el pretenso, el niño, la persona menor de edad que va a ser, en este caso, primero se le va a otorgar la guarda, después la adopción, tiene que ser convocado, tiene que ser escuchado y su opinión tiene que ser tenida en cuenta de acuerdo a su edad y su grado de madurez. Y con posterioridad el juez va a dictar la sentencia de guarda. Esta sentencia de guarda con fines de adopción, la guarda con fines de adopción, que establece la norma que no puede durar más de 6 meses. Y vamos a ver un poquito esta cuestión. Le había dicho que había la cuestión de la prohibición de las guardas de hecho, y acá tenemos un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y Laboral de Goya del 20 de septiembre del 2017. En este caso se declara la inconstitucionalidad del artículo 611, la prohibición de la entrega directa por parte de los progenitores, pero este fallo, esta entrega directa por parte de la madre había ocurrido en el año 2012. Y acá también con esto vemos una cuestión que en esta etapa y en la etapa anterior al legislador del Código Civil y Comercial le ha preocupado, que es el tema del tiempo. El tema del tiempo en la adopción es un elemento fundamental, y justamente en este fallo lo que vemos es que la entrega directa por parte de la madre a un matrimonio de una nena muy chiquita, tenía 2 o 3 años cuando se produce la entrega directa, en una primera instancia se le da una guarda provisoria, y cuando pide la guarda definitiva ya en el año 2016, esta falta de consideración por el tiempo, tanto por parte de los guardadores como por parte de los organismos administrativos, sin actuar de oficio ante esta situación, cuando piden la guarda preadoptiva, o sea, la guarda con fines de adopción, ya con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, con la vigencia del artículo 611, la jueza de primera instancia deniega la guarda con fines de adopción, se apela y van a la Cámara, y la Cámara, acá teniendo en cuenta también esto de qué forma el tema del tiempo en estos procesos, y reitero, el legislador lo ha considerado, la Cámara se encuentra con que esta niña, cuando van a hacer la evaluación del vínculo afectivo con sus guardadores, había transcurrido 5 años, y se encuentran con que había lazos afectivos muy, muy fuertes. Entonces, bueno, se resuelve revocar la sentencia de primera instancia y declarar la inconstitucionalidad no solamente del artículo
declarar la inconstitucionalidad no solamente del artículo 611, sino también la cuestión de otra cosa muy discutida, muy debatida, es si el requisito que exige la norma, que ya lo analizamos, entre los requisitos para ser adoptante, que es que estén inscriptos y que la inscripción esté aprobada, incluso en el registro único de aspirantes a guarda creado por la ley 25854, que hace una evaluación. Fíjense que por un lado, allí ya cuando se produce la inscripción se hace una evaluación, pero con posterioridad se sigue haciendo evaluaciones periódicas, no hay una evaluación y no interesa el tiempo que transcurra. Y en este caso, esta familia se había inscrito, pero después no mantuvo, no renovó esa inscripción. Entonces también se declara la inconstitucionalidad del artículo 600 inciso B, que es el requisito para ser adoptante, estar inscripto en el registro. En este caso estaban inscriptos, pero no había sido renovada esta inscripción. Y el artículo 634 del Código Civil, el inciso H, que ya lo vimos, que la adopción otorgada es un supuesto de nulidad absoluta cuando se otorga una adopción sin el requisito de que la persona esté inscripta y la inscripción aprobada. Otro fallo similar es el de el Tribunal Colegiado el Tribunal Colegiado de Familia de Rosario, también un fallo del 2016. También aquí, un caso similar, se declara la inconstitucionalidad del artículo 611, de la prohibición de las guardas, la entrega directa, las guardas de hecho, las guardas por escritura o la guarda administrativa, el artículo 600, inciso B, y el 634. Y en este caso, en lo que sigue, vamos a tratar de ver el tema de Fornerón y cómo el Código Civil y Comercial tiene en cuenta en toda la regulación, desde el inicio del proceso más importante, que es el de la declaración judicial de la situación de, de, de adoptabilidad, como tiene en base a lo que sostuvo la Corte Interamericana, en el caso Fornerón, al considerar, dice, el tema de en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica, esto de que se tiene que resolver lo antes posible después de la declaración de la situación de adoptabilidad, el proceso de guarda y llegar al proceso de adopción. Bueno, también cuando hablamos con, en el orden internacional, el caso Fornerón e hija versus Argentina, cuando tratamos el tema de adopción, es ineludible referirnos a este tema porque en este caso Argentina fue encontrada responsable de violar normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las garantías judiciales, el artículo 8, inciso 1, las garantías judiciales, la protección de la familia, la protección integral que está prevista en el artículo 19, tanto desde el punto de vista de la familia, de la sociedad y del Estado para todo niño. En ese aspecto, el artículo 19 de la Convención Americana es muy clara y también el derecho a la protección a la familia y la crítica que en los fundamentos de la sentencia del Poder Judicial de Entre Ríos, una argumentación estereotipada, en la que se cuestionaba la familia monoparental. Los hechos en sí, bueno, ocurrieron el 16 de junio del año 2000, nace una niña, fruto de una relación, la madre de la niña se había separado del señor Fornerón, él
tomó conocimiento del nacimiento con posterioridad, del nacimiento de la niña, y es un típico caso de entrega directa. La madre entrega a la niña a un matrimonio, el padre se entera con posterioridad de esta entrega, eh, incluso, bueno, después la reconoce, incluso se hace un ADN para no, a fin de eh, eludir cualquier duda acerca de su paternidad, y cuando se lo cita para una audiencia de guarda, se opone a la guarda preadoptiva. Él pide hacerse cargo de su hija, pide cuidarla, pero el Poder Judicial no, no acepta este pedido, y allí, por ejemplo, se señalaba que existían ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de llegar a la Corte Interamericana pasa el caso por la Comisión Interamericana, y en la Comisión Interamericana ya se había señalado de que había indicios graves acerca de que se trató de una venta de la niña, que la madre había recibido una contraprestación, y ese delito no se había investigado en el Poder Judicial de Entre Ríos, porque no estaba tipificado en el Código Penal como delito. Lo cierto es que en todo momento se le niega al padre la restitución de la niña, alegando de que era un hombre que no tenía esposa, de que era soltero, de que no había una familia biológica, de que un hombre solo no puede cuidar y criar a su hija, en una crítica estereotipada hacia la familia monoparental. Por esta razón, bueno, la Corte Interamericana considera la responsabilidad por parte de nuestro país, y la violación por parte de nuestro país de normas de la Convención Americana en relación a la conducta del Estado, bueno, y del Poder Judicial de Entre Ríos. También se estableció la responsabilidad por parte del Estado, y expresamente la violación de los artículos 8, 25, 17, el artículo 19 de la Convención, el artículo 2, no legislar para, por ejemplo, en concordancia con lo que expresamente establece el artículo 35 de la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país ha ratificado, en cuanto a la prohibición, legislar sobre la prohibición de la venta de chicos, el tráfico de niños, y nuestro país no lo había hecho, y también de esta forma nuestro país violaba el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por no legislar para poder hacer efectivos los derechos reconocidos en estos instrumentos internacionales. Vamos a ver ahora, y por eso quizás en el Código Civil y Comercial de la Nación se tiene un especial cuidado en legislar sobre los tiempos estos. Por un lado, la declaración judicial de la situación de adoptabilidad con plazos determinados, la guarda preadoptiva, que no puede exceder tampoco el plazo de 6 meses, y vamos a ver que en el juicio de adopción, en el capítulo 4, el código también establece claramente, bueno, quién va a ser el juez competente, y además quiénes pueden iniciar. Acá, por ejemplo, se prevé el impulso de oficio por parte del juez para el inicio del juicio de adopción. Lo pueden iniciar las partes, los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado.
y la autoridad administrativa. Esto del impulso de oficio por parte del juez es muy importante porque uno de los problemas que vemos, como por ejemplo se advierte fácilmente en el fallo que comentamos de la ciudad de Goya, de Corrientes, donde la guarda provisoria había sido otorgada en el año 2012 y recién en el año 2016 piden una guarda preadoptiva. Esta situación de morosidad, de tardanza, de retraso por parte de los pretensos, de los guardadores y también del Poder Judicial y de los organismos administrativos, que genera un perjuicio realmente importante en el tema de la adopción. Por eso el artículo 615 expresamente, el artículo 616 regula expresamente el tema del inicio del proceso, el juicio de adopción. El juez competente es el juez que ha otorgado la guarda o ha pedido a opción de los pretensos adoptantes, puede ser el domicilio, el lugar del centro de vida del pretenso adoptado. Son partes, además establece el código reglas de procedimiento, estableciendo quiénes son partes los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado, si tiene edad y madurez suficiente, va a actuar con patrocinio letrado, con asistencia letrada, y también van a intervenir el Ministerio Público y la autoridad y el organismo administrativo. Ahora, en relación al pretenso adoptado, en estas reglas de procedimiento se establece claramente que el derecho, la entrevista personal que tiene que tener el juez o la jueza interviniente con el pretenso adoptado para que éste haga efectivo su derecho a ser oído y que su opinión tiene que ser tenida en cuenta, y no solamente tener en cuenta su opinión, sino que si tiene 10 años o más de 10 años, tiene que prestar su consentimiento, y en este caso con asistencia letrada. En cuanto a las reglas de procedimiento, también el Código Civil y Comercial establece que las audiencias no pueden ser públicas, las audiencias tienen que ser privadas, que el expediente tiene que mantenerse con el carácter de reservados, y también el código regula eh, la, el, el efecto retroactivo de la sentencia de adopción. Esto es el efecto temporal de la sentencia. Nosotros vimos cuando empezamos con el tema de adopción, cuando empezamos a hablar, vimos que en el artículo 594, donde el Código Civil y Comercial conceptualiza, da un concepto de lo que es la adopción, y al final de ese artículo dice, bueno, que se tiene que dictar una sentencia judicial y en la cual se emplace en el carácter de hijo a el niño, niña o adolescente. Y es entonces aquí, al finalizar el proceso, el juicio de adopción, donde vamos a tener esta sentencia, pero que va a tener tiene efecto retroactivo a la fecha de la sentencia que otorgó la guarda con fines de adopción. O sea, no desde que se dicta la sentencia, sino que sus efectos se retrotraen a la fecha de la guarda con fines de adopción. Y en los supuestos de juicios de adopción, donde la adopción por parte del hijo del cónyuge, o cuando se adopta al hijo del cónyuge o al hijo del conviviente, en este caso el efecto retroactivo se produce a la época del inicio del juicio de adopción. Entonces vemos cómo claramente el código regula estas distintas etapas, la etapa más importante, que es la declaración judicial de la situación de adoptabilidad,
pasamos por el tema de la guarda preadoptiva, la guarda con fines de adopción, y después del juicio de adopción y se llega a la sentencia de adopción en la cual se produce el emplazamiento de hijo del niño, niña, adolescente, incorporándose, creando este vínculo filial cuya fuente es la adopción entre el niño, niña, adolescente y los que hasta ese momento eran pretensos adoptantes, se convierten en padres adoptivos, progenitores adoptivos.